La OTAN no puede soportar el éxito de la cumbre de los BRICS. Enfurecen, obviamente, por la fuerza que está demostrando el líder ruso Vladimir Putin ante todas las sanciones, ante lo que hicieron por intentar destruir su economía. No funcionó. Tal es el caso de la presencia de más de 30 líderes mundiales en la cumbre de los BRICS. ¿Y qué es lo que va a hacer la Unión Europea? ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Algo tan simple como robar los activos rusos, porque es mucho más fácil hacer esto que reconocer su fracaso. Y precisamente el Parlamento Europeo ha aprobado un préstamo de 35.000 millones de euros, que son 38.000 millones de dólares, para entregárselos a Ucrania. ¿De dónde? De los ingresos procedentes de los activos congelados rusos. Supuestamente se reembolsarán estos recursos, estos 35.000 millones de euros que le ofrece Ursula von der Leyen a Zelensky de los activos rusos. Como saben que Zelensky no tiene dinero para pagarlo porque todo se lo está gastando en armas o simple y sencillamente se lo está robando, necesitan una garantía para que los ciudadanos europeos no se enojen con ellos porque los tienen hundidos en la miseria y les siguen dando dinero a Ucrania. Así que necesitaban conseguir recursos. ¿Cómo? Con un robo descarado de los activos rusos congelados. La financiación cubre la parte que le corresponde a la Unión Europea de un paquete de ayuda de 50.000 millones de dólares para Kiev que acordaron los países del G7 en junio. Esta reunión del G7 en la cual veíamos a un Joe Biden mirando al espacio y no sabía dónde se encontraba, y también tuvo que salir prácticamente corriendo Giorgia Meloni para moverlo y decirle: no voltees para allá, estamos acá, necesitas voltear de este lado. Y obviamente todos los líderes del G7 se reunieron alrededor de Biden para que no se notara que estaba un poco fuera de lugar. Pero los eurodiputados en esta ocasión aprobaron la medida con 518 votos a favor, 56 en contra y 61 abstenciones. Así lo anunció el Parlamento. Los fondos serán transferidos hasta finales del próximo año, supuestamente. Seamos honestos. El que le entreguen estos recursos hoy a Zelensky es culpa de nada más y nada menos los ciudadanos europeos, porque todos y cada uno de los ciudadanos tuvieron una opción para evitar que esto ocurriera: su voto. En junio, cuando se estaba llevando a cabo el proceso electoral para escoger a los diputados del Parlamento, votaron por lo mismo. Así que no se quejen si ahora sus recursos pasan a manos de Zelensky. Los ingresos futuros que provienen de los activos congelados del Banco Central de Rusia se pondrán a disposición de Ucrania para pagar el préstamo de la Unión Europea y los préstamos de otros socios del G7. Esta declaración agregó que Kiev también puede asignar los fondos como considere conveniente, o sea, no pagar y quedárselo. La propuesta fue aprobada a principios de este mes por los gobiernos de la Unión Europea. El Consejo Europeo planea ahora adoptarla como reglamento y entrará en vigor después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. El Reino Unido no se quedó atrás. Si ya Ursula von der Leyen lanzó la bomba, bueno, le toca al Reino Unido hacer su parte. Y ya anunció también que proporcionará a Ucrania otro préstamo por 2.260 millones de libras esterlinas, que son poco más de 2.940 millones de dólares. Esto para su supuesto esfuerzo bélico contra Rusia, basado en efectivo generado por activos rusos congelados. El mismo juego. La ministra de Hacienda, Rachel Reeves, anunció que la intención obviamente es impulsar el apoyo a Ucrania, seguir las pautas, los acuerdos que se llevaron a cabo durante la pasada cumbre del G7, así que no les queda más remedio que entregarle los activos a Ucrania. Se suponía que este cambio de gobierno también tendría
un cambio en las políticas, por lo menos que no interfiriera con la guerra, que no endeudara más al país, pero van a decir, no van a endeudar, porque están tomando los activos para financiar este préstamo a Kiev. Sí, pero al final del día, recordemos una cosa, estos activos o las ganancias de estos activos no le pertenecen a la Unión Europea, no le pertenecen al Reino Unido y mucho menos a Estados Unidos. Por eso no lo habían hecho, porque al final del día le tienen que pagar a Rusia su parte, porque son activos rusos, no de ellos. Esta nueva financiación, dice esta funcionaria, redunda en el interés nacional de Gran Bretaña porque la primera línea de nuestra defensa, la defensa de nuestra democracia y nuestros valores compartidos, está en las trincheras ucranianas. Esto nadie lo cree, porque a nadie del Reino Unido le importa la guerra en Ucrania. Lo han dicho en diversas ocasiones, recalcando la necesidad de un acuerdo. A nadie le interesa la guerra en Ucrania, a nadie. Y aún así, Estados Unidos también ya anunció que le va a proporcionar hasta 20,000 millones de dólares a Ucrania como parte de este préstamo del G7, que luego será devuelto utilizando los ingresos generados por los activos rusos inmovilizados por Occidente. Esto como parte de las sanciones relacionadas con Ucrania. El Financial Times revelaba este hecho cuando obviamente Estados Unidos o el gobierno de Biden más específicamente está siendo criticado de pies a cabeza. Para el gobierno de Biden es muy fácil entregarle 20,000 millones de dólares a Ucrania. Y sí, lo van a hacer con un préstamo y supuestamente van a devolver este dinero con estos ingresos, pero no hay garantías. No hay garantías porque no es dinero de Ucrania, es dinero de Rusia. Eso es algo que no entienden. Y Rusia puede hacer exactamente lo mismo. Y de hecho lo hará, porque el presidente ruso Vladimir Putin firmó un referéndum señalando que iba a aplicar, palabras más, palabras menos, la famosa ley del ojo por ojo. Si ustedes me congelan, yo les congelo. Si ustedes toman un solo dólar de mi dinero, yo voy a tomar el que tengo congelado de ustedes. Y lo mismo va a pasar con las ganancias. Ya lo vimos en el caso de las empresas, como muchas han pasado a manos de los rusos, fueron embargadas por los rusos. Entonces, esto va a pasar. Rusia va a tomar los activos que congeló de Occidente en su país y estos países, la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos, se van a levantar, van a enloquecer, van a decir que no es posible, ¿cómo se atreve Rusia a tomar nuestros ingresos? Ellos están haciendo exactamente lo mismo. Están haciendo exactamente lo mismo. La diferencia es que para ellos no aplican las reglas, solo para Rusia. Y cabe destacar que esta entrega, estos 20,000 millones de dólares, no es lo único que le está dando Estados Unidos a Ucrania. Casualmente, y lo platicábamos en mi canal Gaby López Informa, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, realizó un viaje inesperado, un viaje secreto, que nadie se diera cuenta que viajaba a Ucrania, a la capital, a Kiev, al mismo tiempo que anunciaba otra retirada de municiones por un valor de 400 millones de dólares de las existencias del Pentágono para el esfuerzo bélico de Zelensky. Le van a entregar a Zelensky, bueno, no, le fue a entregar el propio secretario de la Defensa, Lloyd Austin, a Zelensky 400 millones de dólares en municiones, en armas, en misiles, posiblemente un par de tanques. Actualmente está la cumbre de los BRICS. Si Zelensky llegara a cometer un ataque, con la presencia del líder del Pentágono en Ucrania, esto se va a convertir en una guerra. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Sí, pero no es lo mismo pelearte con Rusia a pelearte con más de 40 naciones. No es lo mismo y mucho menos
cuando entre todos ellos pueden hacerle un duro golpe a Occidente. Lloyd Austin llegó en tren, no dio anuncios de su visita. Dijo que Ucrania esperaba ser miembro de la OTAN o tener permiso para usar armas de largo alcance suministradas por Estados Unidos contra Rusia. Y posiblemente esa sea la intención. ¿A eso llegó Lloyd Austin? ¿A permitir ataques de largo alcance cuando se está llevando a cabo la reunión del grupo de los BRICS? Hay que tener mucho cuidado con esto. Y mientras la Unión Europea entrega los recursos o le roba sus recursos a lo que es Rusia, hubo un eurodiputado eslovaco, Lubos Blaha, quien calificó este bloqueo de los fondos soberanos rusos en Occidente como un robo y por eso solicitó a las autoridades de la Unión Europea que dejen de inyectar dinero y armas a Ucrania en este conflicto. Sobre todo porque solo están impulsando una derrota económica, la destrucción de la economía de la Unión Europea. La congelación de los activos rusos es un robo y un atraco. Se pueden encontrar cientos de justificaciones para esto, pero es un robo y las cosas hay que llamarlas como tal. En sesión plenaria del Parlamento Europeo, dijo que Europa no robó los activos estadounidenses en el momento de la agresión injustificada contra Irak. A Estados Unidos no le congelaron los activos. ¿Por qué no hacen lo mismo con los activos de Israel? Sobre todo por la última escalada del conflicto cuando Israel invadió el Líbano. ¿Por qué a ellos no? No puedes señalar con un dedo porque obviamente 3 te regresan. Lo mínimo que podrían esperar es congelar los activos de Israel. Blaha acaba de visitar Moscú, lo recordarán, tuvimos un video precisamente sobre ese tema y a principios de este mes fue a pedirle disculpas a Rusia por este tema de la rusofobia, de cómo en la Unión Europea, a pesar de que eran grandes amigos, se empezó a impulsar esta rusofobia con tal de seguir las órdenes de los líderes actuales. Por eso pidió a los legisladores de la Unión Europea que usen el sentido común, que Bruselas debería dejar de enviar armas y miles de millones de euros que se necesitan en el bloque. Esto, lo que están haciendo es injusto. Para empezar, para sus principios ciudadanos. Mínimo. Y mientras esto ocurría, por supuesto, se está observando la participación del gas natural licuado ruso, que en el mercado de la Unión Europea ha alcanzado el 20% este año. El organismo de control energético de este bloque, en una revisión trimestral publicada este mismo martes, anunció que la proporción de combustible transportado por buque cisterna de origen ruso fue del 14% en el 2023. La Agencia para la Cooperación de Reguladores de Energía dijo que el cambio se produce debido a la disminución de los suministros de Qatar, Nigeria y proveedores menores. Estados Unidos sigue siendo la mayor fuente de gas natural licuado, representando el 45% de las importaciones de la Unión Europea. Pero la Unión debe recordar una cosa: Estados Unidos no es un país exportador de gas natural licuado. Estados Unidos necesita comprar su propio gas. Por supuesto, también tiene sus recursos, pero no en la magnitud de Rusia o en la que tiene Qatar, Nigeria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e incluso Irán. Lo importante aquí es recalcar que esta fuente de ingresos, que es Estados Unidos con el 45%, no puede seguir de esta forma, porque el flujo va a sufrir un duro golpe en este invierno, cuando Estados Unidos necesite su propio gas. El flujo total y la cuota de la Unión Europea en el mercado mundial
Se ha reducido hasta ahora el 18% de todas las importaciones frente al 24% que se tenía el año pasado. Así que vamos a ver cómo funciona la situación para este bloque, sobre todo cuando se acerque el invierno y sea necesario, muy necesario, adquirir gas a como de lugar. Mientras la Unión Europea, Estados Unidos y todos estos países que quieren seguir apoyando a Ucrania siguen inyectando recursos económicos a como dé lugar, resulta que Zelensky está feliz porque él recibe el dinero, pero los militares ucranianos no. Los militares ucranianos no tienen armas, no tienen recursos, no tienen absolutamente nada. Y de hecho, resulta que están empezando a negarse cada vez más a seguir las órdenes. Huyen de sus posiciones, acusando a sus líderes de asignarles prácticamente misiones suicidas. El periódico español El País, citando a varios oficiales ucranianos, dijo que los soldados de 4 brigadas que luchan cerca del asentamiento sitiado en Kurakovo de la República Popular de Donetsk en Rusia afirmaron que el futuro de la guerra es cada vez más sombrío para sus intereses porque no hay suficientes reemplazos. Reemplazos, hablando obviamente de ciudadanos ucranianos que estén dispuestos a perder su vida. ¿Por qué nos estamos retirando? Porque no tenemos rotaciones, no descansamos, estamos desmoralizados. Esto fue lo que dijo un oficial al medio español El País. Dijo que hay un problema creciente de soldados que huyen de sus posiciones, huyen hacia Rusia, que los liberen, ya no quieren luchar. Este oficial dijo que tenía un amigo, lo llamábamos England, luchó toda la guerra en el frente, en Robotino, Soledar, Jersón. Estaba agotado, ya no aguantaba más. Y los comandantes no le daban tregua porque hacía bien el trabajo. Hace unos días se fue. Así de simple, se fue. Un sargento ucraniano conocido como Churbanov también dijo a este medio español que la escasez de soldados se había convertido en el mayor problema que enfrenta el ejército ucraniano y señaló que los militares a menudo tienen que pasar 3 meses en sus puestos sin descanso ni rotación. Otro militar, identificado como Alexander, que sirve para las Fuerzas de Defensa Territorial, también dijo a El País que en un momento dado la Brigada 116 de estas fuerzas, cerca de Kurakovo, organizó una rebelión. Los militares ucranianos se rebelaron de forma masiva, se negaron a seguir las órdenes. Después de eso, supuestamente toda la brigada fue trasladada a la región de Sumy, desde donde Kiev lanzó su incursión en la región rusa de Kursk. Alexander también dijo que a principios de este mes se produjo un caso muy sonado en el que 100 soldados de la Brigada 123 abandonó su posición cerca de Ugledar varios días antes de que la ciudad fuera capturada por las fuerzas rusas. ¿Por qué? Porque ya no podían luchar. El oficial explicó que lo hicieron para anunciar que sin el entrenamiento y las armas suficientes se les estaba asignando una defensa suicida. Y así sucesivamente van a seguir las acusaciones. Esto no lo dice RT. Esto no lo dice Sputnik, lo está señalando el diario español El País. Y vamos a ver si Occidente puede negarlo, porque es uno de ellos, uno de los medios que se ha dedicado a defenderlos durante todo el conflicto. Hoy están cansados y le dan voz a los ucranianos que ya no quieren luchar, a pesar de que les sigan inyectando todo el dinero que quieran. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.